Timoteo en el capítulo 5, Primera Timoteo capítulo 5, para que lleguen ahí, Primera Timoteo capítulo 5. Y hemos visto ya Primera Timoteo casi por un año, ¿no? Estamos viendo que Pablo le escribe a este hombre Timoteo, quien es el responsable de ir a poner en orden la iglesia de Éfeso y de ahí transmitir esta enseñanza a todas las iglesias locales que se extendían por todo el imperio romano. El propósito de la carta de Timoteo está ahí en el 3:14, que él le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, y el 15 dice el propósito, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas cosas que Pablo le escribe a Timoteo son las que él tiene que poner en orden en la iglesia. Una iglesia ordenada va a reflejar al Señor. Una iglesia desordenada no va a reflejar al Señor. Y por eso es que es tan importante que la iglesia sea bien dirigida y bien ordenada, porque es la forma como se va a mostrar a un Dios ordenado. Entonces en 1 Timoteo hemos visto varios aspectos que Timoteo tiene que poner en orden y que Timoteo tiene que ir a cuidar. Y llegamos al capítulo 5 y en el capítulo 5 encontramos un capítulo que nos habla de las relaciones ordenadas en la iglesia. Aquí en este capítulo 5 se van a ver varios grupos de personas y, y estas relaciones tienen que ser bien organizadas. Es más, estas relaciones bien ordenadas en la iglesia y como Dios quiere que se vivan, van a ayudar también a que la iglesia se santifique y que la iglesia sea santificada a través de estas relaciones que se van a ir dando en la familia de Dios. Lo primero que nos llamaba la atención la semana pasada era que él utiliza palabras como padre, madre, joven y jovencita. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia y la iglesia es la familia del Señor. Y las relaciones que se van a dar aquí en la iglesia local son las relaciones que se van a dar como se dan en la casa también. En la casa también tenemos unas relaciones con nuestra familia y bueno, vivimos diferentes cosas como familia, a veces cosas alegres, a veces conflictos, a veces situaciones, y eso también se va a trasladar a la iglesia. En la iglesia también vamos a tener situaciones difíciles. Y vamos a tener, en primer lugar, Pablo le escribe aquí a Timoteo, y Pablo va a tener que dirigir muy bien esas relaciones y cuidar cómo él se va comunicando y relacionando con cada uno de las edades en la iglesia. Ancianos, ancianas, jóvenes y jovencitas. Es importante que el pastor cuide esas relaciones. Es importante que el pastor crezca en esas relaciones. Por eso Pablo le escribe aquí en primer lugar a Timoteo. Pero extendiéndolo a toda la iglesia, la iglesia tiene que cuidar las relaciones que se dan entre la iglesia. Y la iglesia tiene que crecer en sus relaciones. Esta semana que estábamos en las reuniones caseras y analizando este tema, exhortándonos unos a otros con relación a este tema de la exhortación del conflicto, hablábamos que es importante para yo poder desarrollar este ministerio de la exhortación que Dios nos está llamando aquí como iglesia a tener bien ordenado y a crecer y a madurar, es importante que nosotros crezcamos en las relaciones que tenemos los unos con los otros. Si nosotros no cuidamos las relaciones, si nosotros no compartimos entre nosotros, va a ser difícil poder ir a exhortar a algún hermano cuando alguno fuere sorprendido en qué. Veíamos en Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, para que podamos crecer en ese ministerio de la exhortación que tiene que darse en la iglesia, porque si el ministerio de la exhortación no crece, la iglesia no va a poder madurar. El llamado a la iglesia es que crezca en este ministerio de la exhortación. Tenemos que exhortarnos unos a otros, pero tenemos que hacerlo de la forma que Dios quiere. Y si Dios quiere que nosotros nos exhortemos unos a otros, va a tener que crecer la relación y el compartir entre nosotros. Vamos a tener que ser intencionales en buscar la forma en que tengamos confianza los unos a los otros. Hablábamos, por ejemplo, ¿con quién tiene más confianza usted en este momento en la iglesia? Y seguramente con quien más tiempo ha pasado en relación, ¿cierto? Por ejemplo, los de las reuniones caseras ya se conocen,
saben cuándo cumplen años, saben hasta cuántos años tienen, no lo vayan a divulgar, ¿no? Pero saben hasta cuántos años tienen. Pero ¿por qué esa relación es un poquito más íntima? Porque cada semana están compartiendo en una reunión casera y se va fortaleciendo la relación de amistad. Después tenemos, a veces las relaciones se unen por las edades que tienen los hijos. Entonces, si hay hijos adolescentes, me estoy uniendo con los que tienen hijos adolescentes también. Si yo soy un poco mayor, me uno también con las personas que son de mi misma edad, me relaciono también. Entonces, todas esas relaciones tienen que fortalecerse y afirmarse en la iglesia, porque si la iglesia no crece en el ministerio de la exhortación, de exhortarnos unos a otros, entonces la iglesia no va a poder madurar. No va a poder madurar en muchas cosas. Yo voy a ver a mi hermano cayendo al abismo y no voy a hacer absolutamente nada. Y eso no es lo que nos llamó Dios. Cuidamos la iglesia, nos cuidamos unos a otros. Y si alguno ve a algún hermano sorprendido en alguna falta, ¿qué tiene que hacer? Vosotros, la iglesia, ahí, que sois espirituales, ¿qué tiene que hacer? Restauradle, exhortadle con espíritu de mansedumbre. La primera relación que teníamos, ahí el título es Relaciones ordenadas en la iglesia, 1 Timoteo 5, 1 y 2, y la frase que teníamos para introducir todos estos puntos es 4 diferentes relaciones a tratar en la vida de la iglesia. 4 diferentes relaciones a tratar en la vida de la iglesia. En primer lugar decíamos, ¿cómo corregir a los ancianos? ¿Quedó claro? ¿Seguros? Ayer en la reunión casera decía, uy, pastor, no nos dé tan duro. Están ahí los pobres muchachos y hablábamos de esa relación entre padres e hijos, cómo los hijos a veces son irreverentes con los padres, se levantan como si ellos fueran los papás. No, no, ubícate, muchacho. Tú no eres el padre, tú eres el hijo. Y así como yo trato al padre, a un padre, mirábamos hace 8 días, levántate y honra a las canas, a los ancianos, a los mayores. Así como yo le hablo a los mayores con ese respeto, así como yo debería tratar a mi papá con ese respeto que él no se merece, sino que él Dios se lo dio y yo se lo debo, entonces nosotros también vamos a tener que exhortar a las personas mayores en la iglesia con ese cuidado y con ese respeto que Dios nos pide que nosotros tengamos hacia nuestros padres terrenales. ¿Vamos a tener que exhortar alguna vez a alguien mayor que nosotros, sí o no? Sí, por eso lo está diciendo acá. Pero tiene que hacerlo con mucho cuidado, no hiriendo con dureza, sino con cuidado, con respeto, con amabilidad. Pero sí hay que hacerlo. Usted va a tener esa lucha interna en su corazón que va a decir, yo no puedo ir a exhortar a ese hombre porque ese hombre es mayor que yo. No, no, lo que Dios le está diciendo a Timoteo es que tiene que hacerlo. Lo que Dios le está diciendo al pastor es que tiene que hacerlo. Y lo que Dios le está diciendo a la iglesia es que tiene que, ¿qué? Que hacerlo. ¿Pero con qué? Con mucho cuidado y con mucho respeto, honrándole. La segunda relación que vamos a ver acá es la relación, decíamos en primer lugar, cómo corregir a los ancianos. En segundo lugar, cómo corregir a los jóvenes. Cómo corregir a los jóvenes. Y miren lo que dice aquí, leamos el versículo 1 y 2 de 1 Timoteo 5. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a quién, como a padre. A los más jóvenes, exhórtales como a las ancianas, exhórtales como a las jovencitas, exhórtales como pero a las jovencitas sí le pone ahí algo. Y dice, con toda qué, pureza. Y bueno, ya vamos a ir desarrollando. Entonces, la primera relación es cómo corregir a los ancianos. En segundo lugar es cómo corregir a quienes, a los jóvenes. A los jóvenes les dice que tiene que exhortarlos como qué, como hermanos. Hay una relación de hermandad entre hombres varones. Hay una frase que me llamó la atención de un predicador que estaba escuchando con relación a este tema. Él decía en Génesis 4, Caín dijo lo siguiente a Dios con relación a Abel. ¿Qué dijo Caín con relación a Abel cuando Dios lo llamó a cuentas? ¿Acaso yo soy guarda de mi qué? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, así es. Usted es guarda de su hermano. Usted tiene que cuidar a su hermano. Usted no puede ver a su hermano yéndose al barranco y no hacer absolutamente nada y después decir,
¿Acaso yo soy guarda de mí? No puede pasar. Hay una relación que Dios dejó muy fuerte en la familia, es esa relación de hermanos. Y esa relación de hermanos es muy linda. Esa relación de hermanos es una relación, un privilegio, es un regalo de Dios. ¿Cuántos tienen hermanos? Eh, es muy interesante pensar en eso, ¿no? ¿Cuántos han peleado con su hermano? Todos, todos, todos. Yo me acuerdo cuando le di a mi hermana un olletazo, con la tapa de la olla a presión fue. Eh, Hay una relación muy fuerte entre hermanos. Me acuerdo del pastor Daniel que está aquí, él hace ejercicio con sus hermanos por el internet, ¿no? Se unen, se juntan, están junto con sus hermanos porque crecen juntos. Ama uno al hermano, por más de que le haga lo que le haga, uno termina siempre sintiendo un amor filial, un amor fraternal, un amor de familia por ese hermano. Cuando nosotros pensamos en las relaciones en la iglesia y pensamos en este aspecto, a los jovencitos, ¿cómo los vamos a exhortar? Los vamos a exhortar con cuidado, con el amor que tenemos por un hermano de sangre, con amor, con cuidado. Sí, los hermanos se pelean, sí, los hermanos se dan duro, pero está hablando de esa relación tan estrecha que tiene un hermano de sangre. Tengo que tener el mismo cuidado, ese mismo amor, ese mismo respeto. Yo no voy a dejar que mi hermano en sangre se vaya por el barranco sin decirle nada, porque lo amo, porque lo quiero. Es interesante que nosotros en la iglesia nos llamemos como hermanos. Y cuando usted piensa en ese concepto, entendemos que sí, estos son nuestros hermanos. Y es más, le llamamos hermano también a otros creyentes que no son de pronto de nuestra misma iglesia, pero también le llamamos hermano, ¿cierto? ¿Usted piensa en algún hermano que tiene otra iglesia? Uy, un montón de hermanos. ¿Por qué hermano? Porque esta relación entre hermanos es muy cercana. Qué lindo poder compartir con la familia, ¿sí o no? ¿Alguno tiene el privilegio de estar con su hermano aquí, en este momento, en este lugar? ¿Ser de la misma iglesia con su hermano de sangre? ¿Sí? ¿Cuántos tienen ese privilegio? Uno, dos, tres, cuatro. Qué lindo, qué lindo. ¿Se imaginó en algún momento estar en la misma iglesia con su hermano de sangre? Porque en últimas, los caminos entre hermanos se qué? Pues se van separando. A medida que uno va creciendo por las diferentes ocupaciones, se va separando, se separa uno de sus hermanos, se separa uno de sus padres, se van separando a medida que el tiempo va pasando. Pero qué lindo y qué privilegio es servir juntos como hermanos en carne, en la sangre, quizás con su familia en la misma iglesia, pero aun cuando no tengamos esas relaciones cercanas con nuestra familia de sangre, Dios sí dejó una linda relación entre hermanos con la familia de Dios. Y estos jovencitos, cuando caen en alguna falta, yo tengo que acercarme a ellos con el amor que tengo por un hermano que es de sangre. Con ese mismo amor que tengo por ese hermano de sangre, yo puedo acercarme ante un jovencito que ha sido sorprendido en alguna falta y exhortarlo. ¿Qué es lo que pasa y por qué quizás Pablo le está diciendo a Timoteo esto? Porque al contrario de cuando una persona es mayor y la vemos con respeto, porque tiene canas y porque Dios nos pide que la honremos, cuando nosotros pensamos en personas menores que nosotros, ¿cómo tendemos a verlos a ellos? ¿Los tendemos a ver con respeto, que merecen respeto, con cuidado, o cómo los tratamos? Los tratamos muchas veces como alguien inferior a nosotros. ¿Les ha pasado a ustedes? Ver a los jovencitos, quizás podríamos pensar también, por ejemplo, en los niños. En los niños. ¿Cuántos de ustedes tienen en cuidado de los niños el domingo en la iglesia? ¿Cuántos de ustedes están pensando en los ancianos y están pensando también en los niños? En saludar a los niños, en darle una sonrisa a los niños. ¿Por qué muchas veces eso no pasa? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando el niño está hablando, está hablando, está hablando, y él está casi de papi, 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 papi. ¿Por qué? Porque regularmente no se le pone la atención que él debería tener. Y entonces el problema en el corazón del ser humano y el problema en el corazón de esta relación en cuanto a los jóvenes, siendo un pastor,
Y en cuanto a los jóvenes siendo personas mayores, es que quizás vamos a ver a esos jovencitos y a esos niños como qué, como inferiores a nosotros. Y no puede pasar esa relación. Yo soy guarda de mi hermano, a mi hermano lo amo como amo a mi hermano de sangre, y cuando yo voy a exhortar a ese hermano con ese amor, tengo que también tratarlo con cuidado y no pensar que yo estoy superior a él. Miren que en mi corazón, quizás eso es una tentación en quizás hablarle a alguien como si yo estuviera por encima de él. Y también, y quizás mucho a los jovencitos. A los jovencitos, una de quizás de mis luchas es tratarlo como si fuera inferior a mí. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es no, cuando vas a exhortar a un joven, tú lo vas a tratar como uno igual. Tú lo vas a tratar como uno igual, como a tu hermano. ¿Hay hermanos preferidos? ¿Cuáles? A ver, Joana, ¿cuáles? No, 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 no. Hay hermanos preferidos y pues, aunque desafortunadamente en algunos casos sí, no debería pasar. Los hijos deberían ser ¿qué? Iguales. ¿Tratados como qué? Como iguales. Entre hermanos, aunque hay un hermano mayor y uno menor, no se siente superior el uno del otro. Porque son ¿qué? Iguales. Esa relación al exhortar a un jovencito tiene que poner en el corazón del hombre o de la persona que va a exhortar, este hermano joven es uno igual a mí. Yo no estoy por encima de él, no estoy por encima de él, estoy como uno igual. Y ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa sensación, ellos están por dónde, por debajo de nosotros, y lo tratamos de esa forma. Cuando hay que exhortar a un jovencito, hay que pensar que él es como un hermano. ¿Qué significa eso? Que Él es uno igual a mí. Yo no estoy por encima del otro. Yo no estoy por encima del otro. Este comentario que encontré dice lo siguiente. Entonces, el líder, el pastor, tratará a los hombres más grandes con humildad y con paciencia. Se puede tratar más directamente a los jóvenes, pero no como inferiores, sino dándoles la dignidad de iguales. Iguales. Cuando va a exhortar a un joven, no piense que usted es superior, porque en el momento que usted piense que es superior de ese jovencito o de ese niño, entonces en ese momento va a exhortarlo mal y quizás va a dañar su corazón más que ayudarlo a restaurar. La palabra exhortación, decíamos hace 8 días, la semana pasada, que la palabra exhortación viene de la misma raíz de paracletos. La palabra exhortación es paracaleo. ¿Qué significa? Eso es la misma palabra que se le da al consolador, que es el Espíritu Santo, y es alguien que se pone al lado para animar. La ilustración es de un palito, les decía hace 8 días, para los que no estuvieron, de un palito que se le pone a un arbolito que está doblado, la horqueta. Un palito, una horqueta que se le pone a un arbolito que está caído, se lo amarra a ese palito o esa horqueta para que lo ayude a crecer derechito, para que lo sostenga y para que lo acompañe por mucho tiempo mientras el que se afirma y se fortalece. Cuando nosotros hablamos de la exhortación bíblica que se tiene que dar en la iglesia, esas relaciones santificadoras que se tienen que dar en la iglesia, hablamos de que cuando vamos a exhortar es ponernos al lado del otro. Es ponernos al lado del otro para ayudarlo, para animarlo y para cuidarlo. Pero cuando yo me creo superior al otro para exhortarlo, seguramente no voy a hacer ese trabajo. Lo que voy a terminar es maltratando al arbolito, pegándole palazos y botándolo más al piso y cuando ya está caído, pisotearlo y dañándolo. Por eso el cuidado que tiene que haber en cómo nos vamos nosotros a exhortar unos a otros. A los ancianos, a los mayores, con humildad, con paciencia, con respeto, a los jovencitos como iguales a nosotros, como iguales a nosotros, no creyéndonos superiores a ellos. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Primera de Pedro 5, 1 al 3. ¿Llegaron ahí? Primera de Pedro 5, 1 al 3. Todavía siguen las hojas, las hojitas más para allá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Dice lo siguiente.
ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, o pastor también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y que le dice al pastor y a los pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. ¿No por qué? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo qué? Señoría, o sea, no creyéndose más que los otros, sino mirándolos a ellos como iguales. El pastor no es superior a nadie. El pastor no es más que nadie. En la iglesia todos somos ¿qué? Iguales. Y por eso cuando yo voy a exhortar a un jovencito, ¿cómo tengo que tratarlo? Tengo que tratarlo como uno a igual a mí, cuidando de su corazón, poniéndome al lado para cuidado con las palabras que utiliza. Estaba pensando hace 8 días cómo le hablé a un muchacho de aquí de la iglesia y no iba a pedirle perdón, pero ahí el Espíritu Santo está tratando mi corazón. Y yo decía, cuando yo le hablé a él, y justo viendo esta predicación, decía, yo lo traté muy duro a él. O sea, no lo traté con el cuidado porque quizás en ese momento mi corazón se pensó como qué, como superior a este muchacho. Tengo que pedirle perdón, porque quizá fue duro y después, no, sí le pedí perdón. Le dije, perdón, quizás fui muy duro. Y él me dijo, a veces duro duele, pero a veces duro es necesario, me dijo él. Yo le dije, bueno, pero también examino mi propio corazón y digo, si lo traté y mi corazón pensó en que es superior a él, entonces no estuvo bien, no es la forma. Esta es la forma como tenemos que exhortarnos unos a otros, a los ancianos con humildad, con respeto, a los jóvenes como iguales. Y la verdad es que nuestro corazón lucha mucho con esto, ¿no? Nuestro corazón lucha mucho con creerse más que los otros. ¿Por qué nuestro corazón lucha con creerse más que los otros? Y muchas veces puede ser por las capacidades que Dios me ha dado, entonces me creo más que los otros. Muchas veces puede ser porque pienso que tengo más que los otros. Muchas veces puede ser, bueno, por tantas cosas puedes pasar, creerme más que el otro. No, no, yo tengo que tener la humildad para entender que este joven es uno igual a mí, intentar restaurarlo, animarlo, cuidarlo y acompañarlo mientras que él sale de esta falta en la que es sorprendido. Bueno, entonces, ¿cómo corregir a los ancianos? En segundo lugar, ¿cómo corregir a quiénes? A los jóvenes. En tercer lugar, ¿cómo corregir a quiénes? A las ancianas, dice ahí, ¿no? Capítulo 5, versículo 2, dice, a las ancianas, exhórtalas como a quién, como a madres, como a madres. Y esto lo pone un poco más sensible, ¿no? Porque quizás la relación entre hijo y madre, hija y madre, es una relación muy cercana. ¿Quiénes pasan la mayor tiempo de la vida con los hijos, el papá o la mamá? Regularmente, no siempre, pero regularmente, quien pasa más tiempo con los hijos es la mamá. Regularmente. Hay algunos casos, ¿no? Pero regularmente el vínculo entre padre e hijo es muy fuerte, entre madre e hijo es muy fuerte. Hay mis padres, ustedes no ven a mis papás hoy, ellos están en Granada Meta eh, saludando a mi hermana y a sus nietecitos. Y ayer mi mamá había sido invitada a enseñar en una reunión de damas de la iglesia de mi hermana. Y ¿saben qué? Mi corazón en la mañana eh, estaba pensando en quién. Mi mamá está por predicar. La llamé y no contestó. No me quiere. Mentira. La llamé y no contestó. Y la llamé y le dije, no contestó, entonces le mandé un mensajito porque ya iba a entrar a la reunión de pastores. Y le mandé un mensajito y le dije, mami, que el Señor te use, tranquila, predica la palabra. Ya yo había escuchado la predicación que había hecho, le había hecho sus comentarios para que fortaleciera. Pero mi corazón estaba ahí pensando, mi mamá en este momento está en un momento
de mucha, digámoslo así, está ansiosa, está nerviosa, porque enseñar no es fácil, más a un grupo que uno no conoce. Si a un grupo que uno ya conoce es difícil y hay nervios, a un grupo que ya no conoce, pero mi corazón, yo no soy el mejor hijo del mundo, le soy sincero, yo soy muy ingrato, yo muchas veces no los llamo y tengo que ir trabajando con eso, pero, pero en el día de ayer específicamente, mi corazón estaba muy cerquita de quién, de mi mamá. Mami, que Dios te use, mami, que Dios te fortalezca, mami, predica la palabra, mami, estoy orando por ti, que Dios te dé tranquilidad, con humildad, predica la palabra. Y ella me escribe un mensajito y me dice, ya se terminó todo, gracias a Dios me fue bien, te quiero mucho, hijo. Ay, y esas palabras para un hijo de una mamá, ¿cómo son? Me voy a poner a llorar aquí, ya está subiendo, pero toma agüita, porque esas palabras para un hijo son palabras muy fuertes, porque la conexión que hay entre una mamá y un hijo es muy fuerte, porque esa mamá lo tuvo desde el vientre, ella lo conoce desde que Dios le dio vida en el vientre, ella lo sintió cuando estaba pateando y cuando a las 2 de la mañana la pateaba y la despertaba. Y ella lo vio crecer, ella vio cómo se fue formando, ella vio todo eso. ¿Cómo trata a la mamá? Con amor, con cariño, con cuidado. ¿Cómo trata a la mamá? Con respeto. ¿Cómo trata a su mamá? Es su mamá. Entonces, cuando tenga que exhortar a una mujer que es mayor que usted, a una anciana, ¿cómo tiene que exhortarla? Con el amor que tiene por su mamá. Piense en ella y piense que delante está de usted está quién, su mamá. Ahora, si usted irrespeta a su mamá, no lo haga así, ¿no? Si usted a su mamá la trata como cualquier cosa, no, ese no es el ejemplo. Pero Dios quiere que nosotros veamos a esas mujeres ancianas cuando les vamos a exhortar como si estuviéramos exhortando y hablando con nuestra mamá. Tranquilos, jóvenes, ya en el futuro van a valorar más a su mamá. En este momento quizás no tanto, pero en el futuro la van a valorar más y van a entender de lo que estamos hablando acá. Pero por las dudas, si en este momento tienen que exhortar a su mamá, ¿qué tienen que hacer? Digo, tienen que exhortar a una anciana, ¿qué tienen que hacer? Mirarla como a su mamá, porque nuestras ancianas de la iglesia, nuestras mujeres mayores, eh, también van a fallar, también van a fallar. Yo he tenido que ir a exhortar a muchas de nuestras hermanas mayores que yo de la iglesia. No les voy a decir ancianas porque creo que es que el término es difícil porque yo todavía tengo 36 años, pero eh, he tenido que ir a exhortarlas. Y lo que tengo que poner en mi mente cuando voy a exhortar a una mujer que es mayor, tengo que pensar, enfrente mío está mi mamá. Cuidado como le hablo, con respeto, con amor, con cariño. Es como mi mamá, es como mi mamá. Tremendo la relación que se va dando en la familia de Dios, en la iglesia de Dios. Entonces pueden pensar, ¿en algún momento ustedes han visto a una hermana mayor que usted de la iglesia como su mamá? Usted dice, uy, esa mujer me cuida como mi mamá. Es que se parece tanto, pues no, obviamente no es mi mamá y nunca va a ser, pero se parece a quién, a mi mamá. Está cuidándome como una mamá. Y yo tengo en mi mente, por ejemplo, dos mujeres de dos iglesias. Una de Sandra Cubides, la mamá de Juanes. Para mí, ella siempre me cuidó como si yo fuera su hijo. Y otra es una mujer de Argentina, que yo le digo mi mamá en Argentina, que estuvo siempre pendiente, que estuvo siempre cuidándome. Cuando estábamos lejos en el extranjero, esa mujer me cuidó como mi mamá. Las relaciones que se dan en la iglesia son tan profundas y lo que Dios quiere es que nosotros sigamos echando raíces en la iglesia más profundas para que esa comunión y esas relaciones vayan creciendo en vez de irse desgastando. Cuando haya una anciana a la cual hay que exhortar, piense que enfrente de usted está ¿quién? Las mujeres maduras reciben el trato de madres considerando su edad y su experiencia, decía aquí esta frase. ¿Cómo corregir a los ancianos? ¿Cómo corregir a los jóvenes?
cómo corregir a las ancianas y ahora, cómo corregir a quién. ¿A quién? ¿Dónde están las jovencitas? No quisieron, ¿no? Pero yo estaba esperando que las de 50 y 40 hicieran amén. De 50 cualquiera es muchacho, decía mi abuelita. Las jovencitas de la iglesia. Y acá ponemos un poco más de énfasis porque Pablo le puso un poco más de énfasis escribiendo a Timoteo. Leemos el versículo nuevamente, 5:2, dice a las ancianas como a madres y a las jovencitas como qué. Exhórtalas como a hermanas, pero ¿qué agrega? Agrega con toda pureza. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué? Sobre todo en la vida del líder espiritual y en la vida del pastor, la corrección hacia las jovencitas tiene que darse con muchísimo cuidado y es un tema y un asunto muy delicado este tema de tratar a las jovencitas. Obviamente, en primer lugar le está diciendo a Timoteo, en primer lugar le está diciendo a los pastores en esas relaciones, pero aquí lo vamos a extender por aplicación a todos los hombres de la iglesia, a todos los hombres de la iglesia. Lo que le dice aquí es que tiene que corregir a las jovencitas como hermanas. ¿Por qué como hermanas? ¿Por qué Pablo pone en esa relación ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas como hermanas? ¿Por qué como hermanas? Y después agrega con toda pureza. Bueno, en primer lugar, porque uno nunca vería con otros ojos a su qué, a su hermana de sangre. Nunca vería con otros ojos a su hermana de sangre. Siendo hombre, nunca vería con otros ojos a su hermana de sangre. Bueno, yo sé que hay muchas situaciones en todo esto de la inmoralidad sexual, que escuchamos tantos casos, ¿no? Escuchamos casos terribles. ¿No escucharon la noticia, boom, de esta semana en cuanto a un abuso de alguien? ¿Escucharon la noticia? Y es que salen todas las noticias. Pastor evangélico maltrató a su hijastra de 13 años. Porque este tema es muy delicado y el pastor tiene que tener mucho cuidado en cómo trata las relaciones con las jovencitas, por cualquier cosa que pueda pasar. Escuché alguna vez una noticia de un pastor que se fue a llevar a los jovencitos a su reunión después de la reunión de jóvenes a las casas. La última que se quedó en el carro fue una jovencita. Y la jovencita estaba lloviendo muy duro, entonces el pastor le dijo, espérate un poquito mientras que escampa y después vas a tu casa. Escampó un poquito y la chica salió. Al otro día llegaron a la puerta del pastor policías y se lo llevaron a la cárcel porque la niña había inventado que en ese lapso de tiempo el pastor había abusado de ella. ¿Y quién le dice que no? A las autoridades. Es su palabra contra una chica. Bueno, después tienen que hacer un montón de cosas, pero desafortunadamente, esos chismes que se generan perjudican mucho a la vida de cualquiera, pero más a la vida de un qué, de un pastor. Entonces, por eso es que el pastor tiene que tener mucho cuidado y tanta prudencia. Tanta prudencia, ¿por qué? Porque tantas veces se ha escuchado casos de los pastores que fueron infieles a sus esposas con la secretaria de la iglesia. Era más jovencita y que estaba ahí. El tema con esto de el cuidado que tienen que tener los hombres en su trato con las jóvenes es muy importante para Dios. Y más, obviamente, en la iglesia. Entonces, ¿cómo corregir a las jovencitas? Aquí nos dice como hermanas, porque no hay pensamientos que huelen hacia ninguna dirección con relación a una hermana de sangre. No hay pensamientos que huelen hacia ninguna dirección en una forma inmoral con una hermana de sangre. Entonces, cuando está parado enfrente de una jovencita de la iglesia, ¿cómo tiene que verla? Como a su hermana de sangre, con la cual no tendría ninguna relación inmoral, como a su hermana de sangre. Esa relación, por eso a los jovencitos que están acá, sí, obviamente en algún momento va a llegar el momento en el que se despierten cosas los unos por los otros
espero que se casen acá. Espero que se casen acá. Bueno, Dios tendrá su lugar y su hombre y su mujer en cada momento, pero va a despertarse en su momento. Pero mientras que eso llegue a pasar, mientras que sea el momento indicado para que ustedes se casen, entonces a las jovencitas, ¿cómo las tienen que ver? Como hermanas. Ay, pero pastor, es que estoy sintiendo mariposas, mátelas. Tómese un laxante. Debe ser que tiene amibas, no son mariposas, porque en este momento no es el tiempo, no es la ocasión, no es el momento, no es el tiempo maduro para buscar una relación que va a terminar en el matrimonio. Entonces, por ahora, nada. ¿Cómo tiene que ver a su hermana joven? Como a su hermana. Y así la tiene que tratar. Bueno, no sé. Estoy pensando en algunos hermanos cómo tratarían a sus hermanas. Si yo le pegué con una olla de la olla a presión a mi hermana, si ese es el caso, no las trate así. Está hablando del pensamiento, no puede ir más allá en ninguna forma inmoral con una hermana de sangre. Entonces, ¿cómo tiene que ver a las jovencitas en la iglesia, querido hombre? Obviamente, no tiene que pasar que ningún hombre casado esté coqueteándole a ninguna mujer joven, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. La tentación que tienen, por ejemplo, nuestros hombres que trabajan quizá en la calle y que llegan a sus negocios las mujeres que les venden el tinto y la aromática. No puede haber ningún rastro de coqueteo con esa mujer porque usted la ve como a una ¿qué? Hermana de sangre. Usted no le coquetearía a su hermana de sangre, ¿o sí? No, obviamente no. Ya sería una perversión terrible. No le coquetearía a su hermana de sangre. Entonces a las mujeres jóvenes, ¿cómo las tiene que ver? Como a sus hermanas. Los jovencitos que están acá, a las mujeres jóvenes, ¿cómo las tiene que ver? Como a sus hermanas, no como a sus posibles novias, no como a sus posibles novios, no, no, no. Las tiene que ver como a sus hermanas. Bueno, más allá de que, uy, estoy sintiendo algo, bueno, obviamente, eso son cosas naturales, pero tiene que pensar por encima de lo que está sintiendo, yo tengo que ver a este chico o a esta chica como a mí, hermano, o como a mí, hermano. Y hay obviamente todos los hombres de la iglesia. No hay un hombre de la iglesia que le tenga que estar coqueteando a ninguna mujer, menos acercarse a las señoritas de ninguna mala intención, menos acercarse a las señoritas de ninguna mala intención, menos el pastor acercarse a las señoritas con ninguna mala intención. No podría pasar. Y por eso es que Pablo es tan enfático aquí a decirle a Timoteo con toda pureza, con toda pureza. Las relaciones entre hombres y mujeres en la iglesia tienen que ser relaciones con toda pureza. No puede ir ningún pensamiento hacia ninguna hermana, joven, mayor o la que sea dentro de la iglesia y ni fuera de la iglesia tampoco. Sus pensamientos, sus ojos, sus manos, sus mensajes de WhatsApp, todos son ¿para quién? Para su esposo o para su esposa. En ese sentido, para su esposo o para su esposa. Como hermanas con toda pureza. Esa palabra pureza es traducida con limpieza, con castidad, con limpieza, con castidad. Virtud moral, es decir, no se le da ninguna concesión a la inmoralidad. Dice aquí este comentario, el líder trata a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Pablo señala la pureza porque reconoce las tentaciones que enfrenta el líder. Este no les hará nada ni hará nada con ellas que les lastime, física, espiritual o emocionalmente. Nada que las pueda lastimar como física, emocional ni espiritualmente. No puede. Tiene que tener cuidado cuando va a exhortar a una jovencita. La mira como a una hermana, en primer lugar, lo hace con toda pureza, ningún sentimiento de absolutamente nada más, no deja volar su imaginación, y en tercer lugar, nada que pueda llegar a lastimarla. O sea, es una locura, pero desafortunadamente, por ejemplo, la relación de hermanos a veces es una relación en donde hay maltrato
del uno, del otro, las peleas y todo esto, pero la relación de hermanos también es muy fuerte. Ya lo dijimos hace un momento. Tenga cuidado cómo va a exhortar a su hermano. Decía esta frase de un predicador: ningún tipo de conducta hará o deshará tan fácilmente al joven predicador como su comportamiento para con las jóvenes. Ningún tipo de conducta hará o deshará tan fácilmente al predicador que como su comportamiento para con los jóvenes, para con las jóvenes. Es tremendo, es tremendo. El predicador tiene que tener mucho cuidado con su relación. Él tiene que ser puro. Él tiene que tratar con su pecado. Él tiene que tratar con la lujuria. Él tiene que batallar con la lujuria, porque él no le puede dar ninguna concesión a ningún pecado sexual, y mucho menos con una mujer de la iglesia. En ninguna forma, pero mucho menos esa relación se tiene que trasladar a la iglesia. Proverbios capítulo 6, en Proverbios capítulo 6, un proverbio muy famoso, el Proverbios capítulo 6, porque el Proverbios capítulo 6, un predicador también sacó algunos principios en cuanto a cómo tratar eh, a las mujeres jóvenes o a otras mujeres. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 1. Proverbios capítulo 6, versículo 1. Perdón, no, 6:1. 6:20. Dice, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre a tu corazón, en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te destruyen. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón ni si hurta para saciar su apetito. Entonces terminamos ahí en el 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Perdón, si seguimos. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de ¿qué? Entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Mire lo que es en el proverbio, el que comete un tipo de inmoralidad sexual tal, de infidelidad. Es algo muy delicado. En el Proverbio 6 podríamos sacar algunos principios en cuanto a las relaciones que se dan en la iglesia entre hombres y jovencitas. En primer lugar, evita mirarlas. Tienes que luchar en el ámbito de tus ojos. Cuando ves a hombre desviando su mirada hacia una mujer, ese es un momento oportuno ¿para qué? Para exhortar a ese hombre. Hablando de la exhortación en la iglesia. Evita la adulación. ¿Cómo así que evita la adulación? Si hay una mujer que lo está adulando mucho, ¿qué tiene que hacer? Evitar eso. Y mujeres, ustedes no tienen que estar adulando a ningún hombre. A ningún hombre aparte de su esposo. A su esposo sí, adúlelo. Engrandézcalo si quiere. Consiéntalo. Pero a otro hombre no. No pueden estar adulando como no adularían, o eso sería como palabras de admiración, como admirarían a su esposo. Y hombres,
Si es que algo pasa en esa forma, ustedes tienen que evitar eso, la adulación, evita la adulación, evita las situaciones peligrosas, imprudentes. Hombres solos no van a las casas de mujeres solas para hacer consejería. ¿Entendido? Hombres solos no van a la casa de mujeres solas para hacer consejería. Ay, es que estaba aconsejando a la hermana. No, no, no. Mujeres con mujeres y hombres con hombres. La consejería en esta iglesia se da así. Las relaciones de discipulado se dan personalmente, relaciones de discipulado personales se dan hombres con hombres y mujeres con mujeres. No hay que frecuentar la casa de ninguna mujer, ninguna mujercita. Y acá también otro consejo sacado de este proverbio dice, evita el roce, evita el contacto físico. Quizás, no sé, para una mujer nunca, creo yo, que para una mujer nunca va a entender lo que pasa en un hombre con relación a todo este tema de la lujuria. Nunca lo van a entender. Porque no son qué? Hombres. Nunca lo van a entender. Pero entiendan que esa lucha para el hombre es muy fuerte y muy grande. Hay que batallar duro. Entonces, cuidado con el roce, con el contacto físico. Por esas razones que uno de los principios que nosotros hemos sacado para el noviazgo cristiano en esta iglesia es que el primer contacto físico que van a tener los novios es cuando diga el pastor, puede besar a la novia. El noviazgo no es una etapa para el contacto físico. Eso solamente está diseñado para los esposos. Entonces, en la relación que tienen los hombres con las mujeres de la iglesia, evita que el roce, evita mirarlas, evita la adulación y evita situaciones peligrosas. Evita situaciones peligrosas. En conclusión, entonces, de esta porción bíblica, en conclusión, entonces, dice, no reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a las más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, con toda pureza. Esto es lo que pasa en la familia espiritual. Y les voy a dar algunos consejos prácticos, son 2, 4, 6 consejos prácticos a la hora de corregir y exhortar a un hermano en la iglesia. En primer lugar, siempre hay temor, pero decía el pastor Matías en argentino, pero vos pero vos temés más a Dios que al hombre. Siempre hay temor a la hora de exhortar, ¿sí o no? Es un temor grande. Yo no quiero ir a corregir a mi hermano y a animarlo y a decirle que está sorprendido en alguna falta. ¿Hay temor, sí o no? Pero vos temés más a Dios que al hombre. Y si Dios nos está diciendo que esto tiene que ser ejercitado como un ministerio de exhortación en la iglesia, entonces vos temés más a Dios que al hombre, por más de que pase lo que pase. En segundo lugar, eh, evaluar mi vida primero para poder hacerlo bien. Es un principio de Mateo capítulo 7 y ya lo vimos la semana pasada. Corregir y evaluar mi vida para poder exhortar bien, correctamente. En tercer lugar, tener cuidado en examinar mi vida en los pecados que yo no quiero abandonar. Porque si yo no estoy trabajando con mi propio pecado, no puedo ir a exhortar a un hermano que sorprendió en alguna falta. Entonces, vosotros que sois espirituales, todo esto es un trabajo espiritual. Vamos a tener que estar muy conscientes de un trabajo intencional en nuestra propia vida para poder ir a corregir. Eso nos va a dar la autoridad para poder hacerlo. Entonces, tener mucho cuidado en trabajar pecados que no queremos abandonar. Sí hay pecados y estamos luchando con ellos, pero una cosa es luchar contra ellos y no entregarnos a ese pecado y tener un pecado favorito que no queremos trabajar. En tercer lugar, a la hora de exhortar, tener cuidado con la pereza. Hablábamos el viernes en la reunión casera. Alguien decía, no, es que a mí me daría pereza exhortar, porque no, qué pereza ir a hacer todo ese trabajo. Cuidado con la pereza. La pereza es un pecado y si no exhortamos por la pereza, estamos fallando también en este ministerio de la exhortación. Otro consejo. Entonces, en primer lugar, tú temes más a Dios que al hombre.
En segundo lugar, evalúo mi vida para poder exhortar a otro. En tercer lugar, miro si hay un pecado favorito que no quiero abandonar y trabajo con ese pecado. En cuarto lugar, tengo cuidado con la pereza de no querer exhortar a alguien. Eh, en quinto lugar, ten en cuenta que tú vas a exhortar en el nombre de Dios. Lo que significa es que al momento de exhortar tú vas a ir con los principios bíblicos a decirle a esa persona por qué está mal y qué es lo que tiene que hacer según Dios, no según tú. Entonces, ten cuidado con ir a exhortar con principios bíblicos, con principios bíblicos. Y en sexto lugar, tener cuidado con la inseguridad. No sé si hacerlo o no. Si ya cumple con todo esto anteriormente, está trabajando con su corazón, con su pecado, ama a su hermano, lo quiere exhortar, viene preparado, ha pedido consejo, viene con la Biblia, viene preparado para exhortar, entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Hacerlo o no? Hacerlo. Si no lo hace, entonces no tiene la oportunidad de ser esa persona que va a restaurar el corazón de una persona y lo puede ayudar en crecer. Tomen tiempo para orar, tomen tiempo para orar. Sean un ejemplo en lo que voy a corregir. Sean un ejemplo. Voy a corregir en cuanto a la mentira. Pues tengo que ser un ejemplo en cuanto a mi vida, ser transparente y decir la verdad. Y decir la verdad. Tomen el tiempo de cultivar una relación con esa persona. Por eso las relaciones en la iglesia son tan importantes. Bueno, básalo en lo que Dios dice, ya se los dije, y está consciente de que va a tener que sufrir al lado de alguien porque restaurar no es un proceso corto, es un proceso largo. Termino diciendo esto, dice solamente tres párrafos que encontré en comentarios, dice así: estos versículos nos hacen recordar dos principios importantes. En primer lugar, la manera en que pensamos y enfocamos la vida determina cómo nos comportamos. Pablo enseña que los cristianos hemos de pensar en Dios como nuestro Creador, Padre, Salvador y Señor. Hemos de pensar en los cristianos como hijos de Él, como miembros de un cuerpo y como hermanos nuestros. Esta perspectiva guía la manera en que nos relacionamos con Dios y nos comportamos con los demás. Somos hijos del Padre Celestial y los que están acá son nuestros hermanos. En segundo lugar, Pablo nos recuerda que son de suma importancia las relaciones interpersonales en el ministerio y en la iglesia. No muchos líderes fracasan, dice acá, por la falta de capacidad o de conocimiento. El fracaso del líder espiritual no es mucho en cuanto a su conocimiento. Conocemos mucho, sabemos mucho. El fracaso y la falla viene por no saber cómo llevar ese conocimiento a la práctica y a la relación con mis hermanos. Muchos de los creyentes, de los pastores, están fallando es en cuidar las relaciones y cómo llevar a la iglesia a relaciones santificadoras que puedan ayudar a madurar y a crecer la iglesia. Entonces, acá dice, muchas de las cualidades del anciano pastor tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y en último dice, en fin, el líder cristiano necesita madurez espiritual para mantener relaciones sanas con la congregación, con los miembros de la iglesia. Solo así, relaciones sanas, santificadoras en la iglesia, solo así va a haber una iglesia saludable y va a haber una iglesia madura. Y por eso este tema tan importante y tan relevante en la vida de la iglesia. Si la iglesia no crece en el ministerio de exhortación, exhortarnos unos a otros, va a ser difícil que la iglesia vaya a madurar como Dios quiere que madure. Y por eso este tema tan importante. Seguimos charlándolo en reuniones caseras. Las preguntas se las envío, si Dios permite, voy a intentar enviárselas hoy o mañana para que los de la reunión casera de Altos de la Florida la puedan tener el martes. Pero seguimos charlando y exhortándonos unos a otros a través de las reuniones caseras en la semana. Vamos ahora. Padre, gracias te damos por el tiempo con tu palabra. Gracias porque en medio, Señor, de todas estas situaciones que vivimos, tú nos llamas, Señor, a observar nuestra vida espiritual, porque también entendemos que tenemos la responsabilidad de cuidar a los que están a nuestro alrededor.
nuestra familia como núcleo familiar, pero también en la iglesia. La iglesia tiene que crecer en las relaciones que santifican a la iglesia. Y eso va a llevar a que podamos exhortarnos de una manera correcta los unos a los otros. Padre, luchamos con nuestro pecado y te pedimos, Señor, que así podamos hacerlo constantemente. Que no nos entreguemos al pecado, sino que podamos luchar y que podamos ser victoriosos. Padre, guarda nuestra falta de respeto, ayuda a que podamos mirar que para ti es algo delicado el faltar el respeto a nuestros mayores y a todos, pero aquí específicamente a nuestros mayores. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como con ese amor que tienen los hermanos en sangre. Y también, Señor, permítenos tener cuidado en la forma como nos relacionamos con las mujeres, sobre todo también con las jovencitas. Padre, guarda nuestro corazón de la tentación, de caer en la tentación. Permítenos recordar ese proverbio y todo lo que implica el que fallemos a nuestras esposas y todo lo que implica no solamente para nuestra vida, para la vida de nuestra esposa, para el evangelio, para la iglesia, para nuestros hijos, para los no creyentes. El testimonio de Cristo rebajado a un bocado de pan. Padre, hoy oramos pidiéndote porque la iglesia tiene que crecer, sí o sí, en estas relaciones. Te pedimos, Señor, que hayan pensamientos de madurez, de crecimiento, de esfuerzo por alcanzar aquello que tú nos vas mostrando, aquello que nos va mostrando en tu palabra. No queremos ser solamente oidores, pero queremos ser hacedores de tu palabra. A ti la gloria damos, en nombre de Jesús. Amén.